Buenas tardes, vecina María. Hace poco me enteré sobre lo delicado de la salud de su papá. ¿Es cierto lo que está pasando con él? Buenas tardes, vecina Sofía. Sí, lamentablemente la situación con él no es nada agradable según los últimos exámenes, aunque estamos buscando una segunda opinión y según eso actuar lo más pronto para que él mejore. Es una pena escuchar esto de su papá. Siempre lo hemos visto con mucho ánimo y buena salud. Sí, habrá que tener paciencia y apoyarlo en todos los sentidos. Gracias por su preocupación, vecina. Usted sabe que siempre la apreciamos mucho junto a toda su familia. Y si usted me lo permite, quiero aprovechar la ocasión para compartir un pensamiento de la Biblia que le va a animar mucho a usted en estos momentos de tanta preocupación. Vecina Sofía, nos conocemos hace mucho y aprecio siempre su preocupación por todos. Pero créame que esta situación con mi papá me está haciendo pensar mucho en si realmente vale la pena pensar en Dios y tratar de ser buenas personas en este tiempo. Un punto que nos hace pensar que a pesar de que uno se esfuerza por ser buena persona, como que Dios está cobrándonos algo por alguna manera de pensar o actuar que no lo entendemos. Es comprensible que las situaciones que nos rodean y que no son nada agradables nos hacen pensar de esa manera. Sin embargo, la interrogante que viene aquí es si realmente el sufrimiento que estamos pasando será un castigo de Dios o no. Es que no veo ninguna otra respuesta lógica. Siempre he creído que tanto lo bueno como lo malo viene de Dios y uno tiene que resignarse. Ya que surge este tema, entonces quisiera leerle un texto que nos va a aclarar si este sería un castigo de parte de Dios. Fíjese cómo lo expone aquí este texto de la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Por lo que hemos leído, ¿diría usted que lo que le pasa a su papá y a muchas personas más tiene que ver con un castigo que proviene de Dios? Por lo que dice ahí, Dios no prueba con nada malo a nadie. Y entonces, ¿por qué pasan estas cosas malas? Créame que es una muy buena pregunta, y me gustaría considerarla en otro momento y saber por qué sufrimos tanto en este tiempo. Me alegro que las cosas estén mejorando con relación a la salud de su papá. Por eso la veo también a usted un poco más tranquila. Sí, nos preocupó mucho, pero la segunda opinión que tuvimos de otro doctor nos dejó más tranquilos y nuevos exámenes médicos nos ayudaron a tener otro diagnóstico. Además, la conversación que tuvimos hace unos días me tranquilizó mucho y me hizo ver que Dios no es el responsable de las cosas malas que nos suceden, más bien nos dan una esperanza de cosas mejores para el futuro. Así es. Por esa razón, yo dejé con usted un folleto que contenía algunos buenos consejos sobre por qué leer la Biblia y tener confianza en ella. Sí, aunque no lo he podido leer debido a todas estas ocupaciones con mi padre, sin embargo, lo tengo aquí cerca. ¡Qué bueno! Podemos, por ejemplo, ver en la parte final de este folleto una pregunta que causa mucha curiosidad y me gustaría saber su opinión. Fíjese que tiene esta pregunta. ¿Es posible disfrutar de la vida para siempre? ¿Qué opina usted? ¿Diría que sí, no o tal vez? Vecina Sofía, usted siempre me pone preguntas un poco complicadas, así que lo fácil sería decir no, porque no hemos visto que nadie haya vivido de manera indefinida hasta ahora. Pero como siempre, usted debe tener una parte de la Biblia donde indique algo diferente. Me alegro que usted comprenda que siempre contestamos con la Biblia, y eso da la confianza que no estamos basándonos en palabras de simples seres humanos, sino en la palabra de Dios. Y si le parece bien,
podemos comprobar lo que dice aquí este texto en Jeremías capítulo 29 y el versículo 11. Tengan la bondad de leerlo. Porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes, afirma Jehová. Quiero que tengan paz, no calamidad. Quiero darles un futuro y una esperanza. Gracias. ¿Puede usted percibir cuál es el deseo de Dios hacia nosotros? Es hermoso sentir esa sensación de parte de Dios de ofrecernos paz, de darnos un futuro y una esperanza. Por supuesto, eso demuestra que su deseo es que vivamos felices, pero no una felicidad pasajera, sino permanente. Y para confirmarlo, ahora vamos a leer otro texto bíblico que es el Salmo 22 y el versículo 26. Los mansos comerán y quedarán satisfechos. Los que buscan a Jehová lo alabarán. Que ustedes vivan para siempre. ¿Pudo darse cuenta la esperanza de Dios de vivir para siempre? Sí, me di cuenta que ahí ofrece que vivamos para siempre. Así es. Hay muchos otros versículos bíblicos que podríamos encontrar donde Dios ofrece esta misma esperanza. Y una buena ayuda que tenemos es un curso de la Biblia, que podría sonar un poco complicado, pero como lo hemos hecho ahora, es una conversación con textos bíblicos, preguntas, respuestas, y así vamos avanzando en nuestro conocimiento de Dios. Me parece interesante. ¿Puede explicarme un poco más sobre estos cursos de la Biblia? Le propongo la siguiente pregunta con relación a nuestro ministerio cristiano de predicar las buenas noticias de casa en casa. ¿Usted es una persona realista, positiva o negativa? Sabe que entenderlo bien va a afectar mucho en nuestra actividad en el ministerio. Es posible que una mañana salimos a la predicación y nadie nos escucha. ¿Cómo se definiría usted al regresar a su hogar? ¿Que ha sido realista esa mañana? ¿Que ha sido positiva? ¿O negativa diciendo nadie me escuchó, nos fue mal en la predicación? Si somos realistas, vamos a entender que esto es algo normal en nuestro tiempo. Por ejemplo, veamos el aspecto que mencionó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículos 3 al 8. Algunos puntos vamos a resaltar. En el versículo 3 se habla sobre un sembrador que salió a sembrar. En el versículo 4 dice: y al ir sembrando, algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Es decir, no hubo producción, no hubo fruto. En el versículo 5 y 6 se describe otras semillas que caen en las rocas y por el sol se quemaron. Aunque brotaron un poco estas plantas, pero no profundizaron debido al terreno que era piedra. Luego en el versículo 7 y 8 dice: otras cayeron entre espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Y por último en el versículo 8, y otras cayeron en la tierra buena y empezaron a dar fruto. Unas dieron 100 veces más de lo que se había sembrado, otras 60 y otras 30. Esta ilustración describe lo que sucede en nuestro ministerio. Vamos, predicamos, algunos simplemente aceptan el mensaje ese momento y nada más. Otros como que quieren estudiar la Biblia, pero situaciones como la persecución familiar, la presión y también problemas familiares pueden hacer que ahoguen ese buen deseo y se desanimen. Pero las que caen en el corazón apropiado dan fruto. Y por supuesto se habla de la producción, 100, 60, 30. Ahora, es de interés que cuando una planta crece, tiene un tallo, pero produce muchas semillas. Así que el punto está en diseminar o esparcir esas semillas. Este es un punto clave para entender ser realistas y positivos. Porque en esta ilustración nos está diciendo que la clave no es producir muchos discípulos para tener éxito en nuestro ministerio, sino producir muchas semillas. ¿Y qué es la semilla del reino?
hablar vez tras vez el mensaje del reino. ¿Cómo lo entendemos esto? Brevemente ponemos una ilustración. Una persona que vende productos de puerta en puerta, pues está trabajando. Y por supuesto le dicen, si vendes un poco más, hay comisión. Quiere decir que si efectúa su trabajo de laborar, de hablar, de promover un producto, aunque no lo venda, tendrá su paga. Pero si vende, si consigue clientes, tendrá algo extra. Como cristianos sabemos que se nos dijo que debemos predicar las buenas noticias del reino. Estamos haciendo nuestra labor. Para los que fielmente continuamos haciéndolo, habrá una paga, la vida en el paraíso. Pero si entre esa predicación surge un nuevo discípulo, habrá una bonificación, la alegría de haber ayudado a alguien. Pero otro aspecto que hace que nuestro ministerio tenga más valor y nos haga ser realistas y muy optimistas es que en la primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de Dios que Él está cultivando, el edificio de Dios. Así que colaboramos con Jehová en esta labor. Si usted no consigue un discípulo, quiere decir que Jehová dijo, esa persona no es la apropiada. Él toma esa decisión. Por lo tanto, la próxima vez que usted salga al ministerio y nadie la haya escuchado, diga, he cumplido mi labor, soy realista, era lo que tenía que pasar, pero estoy contento por haber servido a nuestro Dios Jehová.